Hola amigos, nuevamente estamos reunidos para considerar un nuevo tema que nos ayude a mejorar nuestro conocimiento de la Biblia y a entender el momento crucial que nos está tocando vivir, en el cual somos en cierto aspecto privilegiados de ver todas las cosas que están sucediendo y que todas ellas apuntan al final del tiempo. Y es por eso necesario que es un tiempo de preparación y que debemos aprender a discernir el bien del mal para no ser engañados. Hoy vamos a tratar un tema que tiene esas características de mensaje de último momento, por así decir, para que consideremos en nuestra formación espiritual. Pero antes de comenzar, les agradeceré que me acompañen en una oración. Gracias. Bendito Padre que estás en los cielos, tus hijos que nos reunimos a través de este medio, en esta hora, queremos rogarte que nos concedas la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra. Fortalece nuestros espíritus para que podamos obrar en consecuencia y podamos estar siempre escuchando tu voz y siguiendo tus huellas. Acompaña, Señor, esta reunión como todas aquellas que se realizan en tu nombre. Te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Hermanos, la Escritura tiene en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el verso 1, el primer texto de la Biblia. En realidad ahí se marca el inicio del tiempo, porque dice escuetamente, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y es cuando todo lo creado inicia su recorrido por la creación. Tiempo, espacio, materia están empezando sus recorridos. Pero como todo lo que es creado tiene un principio y tendría una duración, aspecto que de alguna manera podemos mostrar a la hora de entender la existencia del árbol de la vida, cuyo fruto debe consumirse una vez al mes para que la humanidad permanezca en estado de eternidad. De ahí que el hecho de la Escritura, cuando se refiere a la eternidad del individuo, utiliza el término vestido, que es externo y no inherente al ser humano. Es fácil deducir que la misma ecuación se aplica a todo lo que es creado, sea la materia que fuera. Entonces otra cosa es que se recicla y se recicla y se recicla y es la rueda de la creación que continúa funcionando porque todo cambia, todo se mueve en la creación de Dios. Tratar de comprender científicamente el tema es de hecho muy complejo. Para quien, como yo, no es del área de la física, la química, pero podemos comprender un enunciado sumamente importante de la termodinámica que dice lo siguiente. La primera ley se llama Ley de la Conservación de la Energía porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. ¿Qué es la termodinámica? Se llama termodinámica del griego termos, calor, y dínamos, poder, fuerza, a la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Su estudio aborda los objetos que con sistemas macroscópicos reales mediante el método científico y razonamientos deductivos, prestando atención a variables extensivas como la entropía, la energía interna y el volumen, así como variables no extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Sin embargo, la termodinámica no ofrece una interpretación de las magnitudes que estudia y sus objetos de estudio son siempre sistemas en estado de equilibrio, es decir, aquellos cuyas características son determinables por elementos internos y no tanto por fuerzas externas que actúan como ellos. Por esta razón, considera que la energía solo puede intercambiarse de un sistema a otro a manera de calor o de trabajo. Bien, queda claro entonces, hermanos, que Génesis 1.1 nos dice que todo
permítame relevar la palabra, todo estaba creado. No hay nada que esté en proceso de creación, todo estaba creado. Lo que quiere decir que no existe tal cosa como esa de el proceso de, no hay en proceso de, no hay la fábrica de estrellas que se habla, no existen esas cosas. Que la humanidad no entienda, pues más que no conozca todas las leyes de Dios, no le da derecho pues a presentar teorías imaginarias sin sustentaciones comprobables, solo con el afán de apartar el escenario a nuestro poderoso Padre Eterno. Y lo curioso es que muchas veces acuden al fácil experiencia de millones de años, que es hablar de lo que no se sabe definitivamente. Así, el tiempo determinado sobre la creación post-pecado está llegando a su fin, pues el Altísimo dijo claramente en el libro de Juan, desde ahora os lo digo, antes que se haga, para que cuando se hiciera, creáis que yo soy. Y si somos obedientes y estudiosos de la palabra del bendito Padre, con seguridad concluiremos que estamos muy cerca del fin de los tiempos o que la etiqueta de vencimiento está llegando inexorablemente. Así que, estimados hermanos, es tiempo de tomar en serio las variadas advertencias que están en el libro santo, como por ejemplo aquella que dice el Eclesiastés. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Estimados, hace aproximadamente 2600 años, el profeta Daniel dejaba el legado de su profecía, conocida como la profecía de los 2300 años, que como bien sabemos arranca el año 456 a.C. y concluye el año 1844, y es la profecía más larga que existe en la Escritura, que coincide con el inicio del periodo de la Iglesia de la Odisea y el inicio del primer mensaje descrito en Apocalipsis capítulo 14, que a la letra dice: y vio otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Establece con meridiana claridad que el Evangelio, la palabra de Dios, es de carácter eterno y que ésta habría de ser predicada a todo ser en el mundo que esté conectado con la profecía del Salvador, que dice específicamente en Mateo 24, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Condición sine qua non que al presente consideramos que ha sido suficientemente cubierta, pues no hay lugar en el mundo donde la Escritura no haya sido leída, escuchada o de alguna manera leída también, investigada. Establecemos 4 puntos importantes en esta descripción. Primero dice, teme a Dios. Segundo dice, dándole honra. Tercero, porque la hora de su juicio es llegada. Y cuarto, adorar al Creador. Tener temor de Dios significa lo que dice Proverbios, capítulo 8, cuando dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Como sabemos, tener temor de Dios significa guardar estrictamente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Honrar a Dios es hacer las cosas que Él espera que tú hagas. Lo dice en Miqueas. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. El mensaje del primer ángel imprime fuerza y poder al anuncio del fin de los tiempos, debiendo desviar nuestra atención hacia el Creador. Bien sabemos que los alcances de este mensaje han sido plenamente obtenidos y que hoy por hoy se encuentran prácticamente menguando
debido a que ya se dijo lo que había que decir por todos los medios de comunicación posible, quedando nítidamente el testimonio del anuncio del Señor. Se dijo lo que tenía que decirse, se escribió lo que había que escribirse. Estamos definitivamente en la parte introductoria del mensaje del segundo ángel y al parecer el pueblo de Dios no está evaluando las cosas con la seriedad necesaria. El problema real es que cuando el pueblo descuidado se dé cuenta que ha estado perdiendo el tiempo miserablemente, ya sea tarde. Es vital recordar la parábola de las 10 vírgenes y asegurarnos de que tenemos una interpretación exacta del descuido en la preparación o las muletillas que muchas gentes utilizan, decir, no comprendo, es muy complicado, no tengo tiempo para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Infelizmente, esos argumentos no te van a salvar, pues claramente el Señor declara a través del profeta lo que dice en el libro de Apocalipsis. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No hay nada que esté oculto, hermanos, a los ojos de Dios. No hay nada que no esté en el conocimiento de nuestro Padre. Así que debe quedar absolutamente claro que seremos sometidos a juicio. ¿Y qué diremos, pues? Estimado amigo, tenemos que pensar qué es lo que podremos decir. El mensaje del primer ángel prácticamente ha cumplido con su labor y podríamos animarnos a decir que en este momento ya está terminando su cometido. Y a continuación los últimos acontecimientos se han de precipitar, hermanos. ¿Estás preparado para ello? ¿Seguro? No te olvides que la mano viene sumamente dura y el maligno Azazel, Satanás, el mal, está con toda su artillería, que ha aprendido en 6.000 años de entorpecer el plan de Dios. Así el registro bíblico nos advierte en el libro de Marcos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiera hacer, aún a los escogidos. Esto nos debe llevar a una meditación muy profunda de la necesidad inmensa que tenemos de preparar nuestras vidas. No creas que es suficiente, hermanos, con un creo en Jesús mi Salvador. Yo creo en la palabra de Dios y punto. Muy parecido a lo que decían los hebreos del tiempo de Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham y ya estamos listos, estamos salvados. O como algunos sostienen que ya son salvos por la gracia y entonces no hacen nada por mejorar sus vidas. No, hermanos, cuidado, acuérdate del joven príncipe que se acercó a Jesús preguntando sobre la vida eterna. El Señor hizo todo lo posible para salvar a este joven, pero en última instancia Él decidió por su perdición. Las oportunidades son finitas y pueden acabar en cualquier momento. Así que lo que dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque un día no lo puede ser que no lo encuentres. Porque ya estamos ingresando en los tiempos cuando ya no podamos encontrar su palabra con la comodidad que hoy tenemos y quizás ya esté siendo un poco tarde, pues la profecía dice que en el libro de Amós, que la gente irá errante de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Porque, hermanos, para estudiar para un examen hay que estudiar semanas antes y no horas antes, porque no te va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Peor todavía, que debido a su negligencia y dejadez, no habrían tomado las previsiones del caso. Porque dice, andarán buscando a Jehová y no le hallarán, porque se apartó de ellos en el libro de Oseas. Debido a la falta del estudio de la palabra, dice el libro de Oseas también en el capítulo 4 y el verso 6,
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios se perdió por eso, le faltó conocimiento. Y crucificaron a Jesús porque les faltó el conocimiento. Y la gente se va a perder en nuestros tiempos porque le faltó conocimiento. Que no sea tu caso ni el mío, hermanos. Historia que infelizmente se repetiría en el fin de los tiempos por cuanto los hijos de Dios se hicieron lentos para escuchar y comprender la palabra. Por eso el Señor Jesús en el libro de Lucas anota: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué dices tú, hermano? Pregunta directa y sencilla que apunta hacia el corazón del conocimiento del hombre, su fe. Infelizmente el trabajo del maligno Azazel está dando tan buenos resultados que el hombre está dispuesto a creer en cualquier tontería con tal que ello signifique su alejamiento de la norma celestial. Curioso resulta que está dispuesto a creer en los alienígenas como originadores de la vida en nuestro planeta sin plantearse la pregunta: ¿y ellos de dónde vienen? Lo que nos lleva a un giro sin fin, interminable. Pero claro, entre tanto, como la humanidad se encuentra alejada de los principios divinos y en base a esas fantasías creadas en la noche del reino del maligno Azazel, pueden aceptar conceptos como ayuda humanitaria en medio de un conflicto bélico. ¿Pero qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ayuda humanitaria en medio de un conflicto bélico? En primer lugar, no debiera haber ese conflicto bélico. Hermanos, en los combates donde en muchos casos han habido inclusive gente que ha muerto en esos combates, se habla de caballerosidad, de amistad, de abrazo, hasta de beso, hermano. Pero luego buscan destruirse el uno al otro. Podríamos cansarnos de enlistar los hechos disparatados que la civilización acepta invocando a Dios para justificar precisamente esas sus insanas inclinaciones, hermanos, ¿verdad? Y claro, tan ensimismada se encuentra la humanidad en esas actividades que no tienen tiempo de darse cuenta de que ya viene el fin del mundo predicho en la Biblia. Y aunque un grupo de entusiastas predique el advenimiento del Señor, ellos mismos no han leído con detenimiento el texto que está en Juan 4:35, que dice: ¿no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Sí, mi querido hermano, el Señor ya está en camino. Definitivamente el Señor está en camino. Y si crees que estás debidamente preparado para los últimos acontecimientos, mejor sería, hermanos, revises si la luz que hay en ti no sean tinieblas. Porque la respuesta del Señor es la misma que dio a los fariseos, que está registrado en el libro de Lucas, donde dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Terrible, hermanos. No vendrá con advertencia. Eso quiere decir que el rato que menos esperas, el Señor vendrá. La mayor preocupación por el pueblo de Dios es que, estando en falta en su preparación espiritual, la sucesión de acontecimientos que se vienen encima nos asfixie de tal manera que no dé suficiente tiempo para verificar las cosas. A ver, trataremos de dar una pequeña ilustración del tema. Hemos invitado a una persona muy apreciada, respetada y querida por nosotros a una cena en la casa. Y le esperamos, digamos, a las 19 horas. Sabemos que es una persona muy puntual. Resulta que por negligencia o sobreestimación de nuestras capacidades o cualquier otra causa, resulta que ya son las 6 de la tarde y no hemos arreglado la casa. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, si podemos imaginar el caos, mal humor y todo lo que conlleva el estar haciendo las cosas probablemente mal, viendo con desesperación que el tiempo no nos alcanza para hacer ciertas actividades imprescindibles
a la altura de la calidad de nuestro invitado, entramos en pánico y cualquier cosa se puede esperar, menos que las cosas salgan como hubiésemos querido el resultado. Bueno, una hecatombe, hermanos. Bueno, una cosa parecida pasará con nosotros si no tomamos las previsiones correspondientes. Acabamos de leer hace unos minutos, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así que será necesario efectuar todos los ajustes necesarios en nuestras conductas y en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, pues este establece que sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Interesante, hermanos. Está la profecía precisamente para guiarnos como lo hace un faro en medio de la noche en el mar agitado. Les pido disculpas si insisto mucho en el tema, pero es que es de extrema necesidad en nuestros días, cuando todas las vírgenes están durmiendo. Hemos sido claros al expresar que el enemigo Azazel vendrá vestido de ángel de luz. Dice la Biblia, hermanos. Debe entenderse que ángel significa mensajero, entonces será un mensaje que deslumbrará, pero que no alumbrará y más bien confundirá, con armas tan contundentes que harán trastabillar aún a los escogidos. ¿No crees mucho en esto, hermanos? ¿No oíste lo que le pasó a un hombre del talento de Juan el Bautista? Del cual el Señor expresó y dijo, ¿no ha habido profeta más grande que este? Pues veamos, en el libro de Mateo dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Dudó. Él había visto cosas impresionantes, hermano. Había visto el cielo abrirse y una voz hablarle al Hijo de Dios. Él mismo había declarado, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora estaba dudando. Este poderoso profeta en un momento de debilidad, hermanos, en un momento de extrema debilidad, da lugar a la duda. Sin embargo, fijaos cómo el Señor responde a su incertidumbre. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Como podemos apreciar, el Señor le contesta sin indicarle con un texto del profeta Isaías que seguramente era de conocimiento de Juan el Bautista. ¿Y cuál era ese texto? Está en Isaías, capítulo 35, versos 5 y 6, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué hubiera pasado si Juan el Bautista no conociera las Escrituras? No hubiera sido grave, ¿no? No hubiera entendido el mensaje que el Señor le está mandando. Por eso es importante conocer las Escrituras y saber cuál es su contenido, hermanos. Recordemos que este nefasto personaje utiliza las Escrituras para confundir. Sí, hermanos, así como lo oyes, el maligno Azazel, el diablo, Satanás, como quieras llamarlo, conoce las Escrituras. ¿Estás preparado para ello? Vemos el libro de Mateo capítulo 4 y el 5 y 7. Dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es maravilloso, hermano. Tal vez podemos creer que ya estamos suficientemente preparados para enfrentarle. Tal vez Él quiere que creas eso, porque puede suceder que como sucedió después, dice el libro de Daniel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Sí, hermanos. Para entender las cosas, fíjense ustedes que el mal hace una referencia textual de lo que dice la Biblia, textual. Entonces debemos tener mucho cuidado. La expresión entendidos, que significa quienes estudian, no necesariamente son los doctores, eruditos, etcétera, porque la Biblia indica, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y ahí la clave. Necesitamos, hermanos, definitivamente un espíritu sencillo y deseoso de conocer la palabra de Dios, totalmente sensibles a la influencia de la doctrina del Espíritu de Dios. En cortas palabras, significa que debemos utilizar parte de nuestro tiempo diario al estudio y a la meditación de la Biblia. Debemos recordar que lecturas casuales de la palabra no son suficientes, pues corremos el tremendo peligro de que por falta de profundidad equivoquemos las cosas y se diga la sentencia sobre nosotros, como Jesús dijo en Mateo: erráis ignorando las Escrituras. Ellos eran los maestros, hermanos, eran los eruditos, los sabios, pero erraban porque ignoraban la profundidad de las Escrituras. Queridos hermanos, debemos estar totalmente despiertos y atentos, estudiando detenidamente las Escrituras de primera mano, pues en estos tiempos se cumple lo que sentenció el profeta Daniel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué opinas, hermano? Bueno, para que no suframos ninguna clase de sofocón, debemos tener claras las ideas de los acontecimientos que se nos vienen encima. Vamos a tratar de organizar los eventos por venir de manera que nos ayuden a reconocer el tiempo en que estamos viviendo. No olvidemos que el Señor nos advierte con extrema claridad de que el maligno Azazel, enemigo nuestro, porque dice la Escritura, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuidado, hermanos, haciendo uso de su enorme material bélico del que dispone y que ha ido acumulando en el paso de los 6.000 años que ya han transcurrido, siendo probablemente la más letal de todas, la descrita por el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, cuando dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Por tanto, el panorama no es absolutamente halagüeño, mostrando más bien que estaremos moviéndonos sobre un campo minado. Y si no tenemos la vista puesta en el Salvador, no tendremos chance de salvación. Bien, veamos cómo está el panorama en adelante. Claro que hay varias maneras de plantear el tema. Ahora presentaremos una visión al respecto. Es de ti, hermanos, el analizarla, el aceptarla o el que te sirva para hacer la tuya personal. Creemos que hay 3 líneas maestras en la corriente del tiempo que sucederán pronto. 3 caminos, 3 formas, 3, diríamos así, arroyos por los cuales van a fluir los acontecimientos proféticos. Entonces, vamos a comenzar con la primera línea. Le estamos llamando primera línea. Y esta primera línea, en este sector, todo comienza con el mensaje del segundo ángel. ¿Te acuerdas del mensaje del triple? El primero ya se dio, ahora falta el segundo y después vendrá el tercero. En este sector todo comienza con el mensaje del segundo ángel, que da lugar a 2 acontecimientos principales. Por un lado se produce la lluvia tardía. Ese es un hecho muy importante del cual debemos estar alertas, hermanos. Cuidado suceda y nosotros ni nos hemos enterado, hermanos.
lluvia tardía, y se inicia el llamamiento a los hermanos que se encuentran actualmente prisioneros en el sistema que llama la Escritura Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia es el conjunto de todas las organizaciones religiosas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, cuyo pensamiento no está en armonía con la ley de Dios. También comienza, por el otro lado, a cobrar forma la segunda bestia. La segunda bestia está conformada, la segunda bestia tiene 2 cuernos. Ya hay interpretaciones para los cuernos que ustedes habrán oído seguramente, pero estamos hablando de una organización de 2 países que, naciendo de la tierra, hermanos, han de dictaminar qué es lo que ha de suceder en el futuro. O sea, 2 cuernos son 2 potencias que van a determinar qué es lo que va a suceder en el futuro. Nosotros creemos que esos cuernos de los cuales se está hablando se refieren a los Estados Unidos y a Rusia. Estos 2 países, hermanos, van a dar aliento a las Naciones Unidas, que se constituye en el otro elemento del Apocalipsis, que está en Apocalipsis 13, la imagen de la bestia. Esta imagen de la bestia, hermanos, que la podemos discutir en otro lugarcito con mayores detalles, puedo decirte que esta imagen de la bestia en este momento, en este mismísimo momento, la prensa nos avisa que Estados Unidos está retirando la ayuda a las Naciones Unidas. De hecho, ya no hay apoyo a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de los Derechos Humanos y otras, UNESCO y otras organizaciones que son satélites alrededor. Ya no hay financiamiento. Por lo menos el financiamiento mayor se ha cortado. Entonces, las Naciones Unidas en este momento, que ha sido tomada por la mente del globalismo y todas las cosas que ustedes han visto, está en franco deterioro. Y entonces, con estas medidas que estamos viendo, es algo extraordinario, hermanos, porque con esa mentalidad de globalismo, la imagen de la bestia nunca hubiera podido hacer lo que tiene que hacer y está establecido en el capítulo 13 de Apocalipsis. Piensen en ello, hermanos. ¿Sí? Esta imagen de la bestia tiene 2 tareas y nada más. Y las tareas que dice la Escritura que deben hacer son, primero, sella a los infieles con el número 666. Y luego, persigue para matar a quienes no nos haremos sellar con el repugnante sello. Este último acontecimiento nos lleva al umbral de la apertura del 7º sello. Eso tenemos que configurar en nuestras mentes de lo que va a suceder. ¿Y quién va a poder trabajar en ese ámbito? Son las Naciones Unidas. Porque en este momento el mundo está muy polarizado, hermanos. Están viendo el surgimiento de África, está teniendo un surgimiento muy importante, declaraciones de la China, que nos están haciendo pensar que algo está sucediendo en el mundo. El poder se está tambaleando de un lado al otro. Hay el tema de la guerra de Ucrania que está poniendo a prueba todo en este momento. Y también en este momento, acabamos de leer en la prensa, que Estados Unidos ha retirado el apoyo a Ucrania. Bueno, entonces estos 2 amiguitos van a trabajar juntos, ya no lo pueden hacer en forma como lo han estado haciendo, directa, sino que lo van a hacer a través de la imagen de la bestia, que es las Naciones Unidas. Y sigamos. En la segunda línea se refiere a los acontecimientos descritos en Apocalipsis capítulo 17. Y esto está hermoso, hermanos, porque se inicia, como ustedes bien saben, los acontecimientos van a pasar cuando el 6º rey, que nosotros consideramos es el actual Papa, el Papa Francisco, dice la Escritura, caerá.
y tras de él vendrá el nombramiento de uno que es necesario, dice la Escritura, que esté por poco tiempo. Algo va a pasar. Ese poco tiempo nos lleva, por ejemplo, a Juan Pablo I, que duró apenas 33 días, si se acuerdan. Claro que detrás de eso hay todas unas teorías de la conspiración, pero algo habrá, porque cuando el río suena, piedras trae. Entonces, ahora, este nuevo Papa va a durar poco tiempo. Y luego de eso, vendrá el octavo, que es parte de la bestia, dice, y ese es el consistorio de cardenales. Habrá un consistorio pequeño de cardenales que en forma colegiada tomarán bajo sus manos el control del papado allá en el Vaticano. Debemos tener mucho cuidado y analizar con detenimiento los acontecimientos, pues sucederán muchos de estos, hermanos. Por ejemplo, dice que habrán 10 reyes que apoyarán a este octavo rey. Esas 10 naciones consideramos nosotros que son las 10 naciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que han de dar su poder a este consistorio, que creemos es la representación de avanzada de los que apoyan la doctrina del anticristo, y que por espacio de un año realizarán una lucha frontal con el Cordero. En este año también se aplicará la advertencia que dice Apocalipsis 18:4, no te olvides. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De la Babilonia. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Resulta clave interpretar esta parte cuando leemos el texto que está en Apocalipsis 18:8, que dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Veremos lo que está pasando. El consistorio recién elegido y que recibió el apoyo de las 10 naciones perteneciente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recordemos, tienen un año, pues un día profético representa un año, donde enfrentarán plagas, muerte, llanto y hambre, de la cual advierte Apocalipsis 18:4, recién leído. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Pues un año terrible que, aunque el presente no podamos imaginar las cosas que hará ese consistorio, que de hecho serán graves, pues producen una respuesta terrible del cielo que afectarán a todos los que viven en la Babilonia. Recordemos que el llamamiento comenzó con el segundo ángel y por tanto ya se produjo una polarización en el mundo y se puede prever momentos de gran tensión y movimiento, y es cuando se cumplirá lo que dice Salmo 91:5-7. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Empiezan, hermanos, a juntarse los acontecimientos de la primera con la segunda línea y se mezclan ahora con el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el panorama? Bueno, están sucediendo muchas cosas y altamente probable que al mismo tiempo, lo que produce un natural desconcierto que obviamente es aprovechada por el maligno Azazel, que seguramente tratará de convencer a la gente mostrándose como ángel de luz. Los hijos de Dios, en conocimiento de los acontecimientos relatados por las profecías, estarán alertas y serán difícilmente engañados por el artero enemigo. El mundo a estas alturas está tremendamente convulsionado. Ahora, permítame introducir un pequeño intermezzo. ¿Qué pasó con la segunda bestia? Una vez que dieron aliento a la imagen de la bestia, las Naciones Unidas ya no se habla más de la segunda bestia. ¿Qué pasó? ¿Será posible que Estados Unidos y Rusia dejen de ser los países líderes del mundo? ¿Será que los 7 países que conforman la primera bestia retomen el liderazgo? Pues la bestia será arrojada al lago de fuego y azufre. Bueno, eso dejamos a vuestra consideración.
Así que continuemos con nuestro análisis. Los acontecimientos se aglutinan. Así el sellamiento efectuado por la imagen de la bestia se está produciendo y la voz del mensaje del tercer ángel resuena, advirtiendo al pueblo de Dios de las intenciones de la imagen de la bestia. Mientras tanto, durante el año, llamemos del octavo rey, el mundo está siendo sacudido por una serie de fenómenos que causan hambre, muerte, llanto. Y ya próximos al final del año, concretamente en los últimos 15 días como consecuencia de las acciones adoptadas por el consistorio, los 10 reyes que le habían otorgado su poder ahora van a destruirla. Y así dice el Apocalipsis, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar y se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas dieron voces llorando y lamentando diciendo ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas! Y dice más allá, el capítulo 17, 16 al 18 de Apocalipsis, y los 10 cuernos que vistes de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Queda pendiente la consideración de las profecías de la hermana Ellen White. Creemos que son acontecimientos muy cercanos a la proclamación del segundo ángel, de manera que pueden iniciarse en cualquier momento y quizás sean la alarma final de la iniciación de la serie de acontecimientos que golpearán a la humanidad intensamente y sin reposo, lo cual naturalmente producirá perplejidad en los corazones de aquellos que no han hecho su tarea y querrán, al igual que las vírgenes necias, pedir prestado del aceite de las vírgenes prudentes. Simplemente ya no hay tiempo, se cumple literalmente. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y en su afán buscarán respuestas a sus preguntas, infelizmente al igual que los antediluvianos, que no creyeron hasta que comenzó a llover y ya para entonces era tarde, demasiado tarde. La respuesta a su afán será, mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Resulta de mucha utilidad espiritual repasar los escritos de la hermana Ellen White, pues refuerzan nuestros conocimientos y ayudan con sus profundas reflexiones a evaluar el curso que está tomando nuestra vida y el destino que nos depara. Así tenemos lo siguiente. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, para iluminar su rostro y alertar su corazón. Vi que algunos no participaban de esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstos los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellas y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas al maligno y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo,
Eso es muy importante lo que está diciendo, hermanos. Sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la Iglesia se tuvo en poca estima cuando no se le menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados, dijo el ángel. Escuchad. Fíjense esto, hermanos, realmente es para meditar mucho lo que dice la señora White. Cristo dice, negociad entre tanto que vengo, Lucas 19:13. Quizás pasen apenas unos pocos años antes que termine la historia de nuestra vida, pero debemos negociar hasta entonces. Cristo quisiera que cada uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto a su segunda aparición. Todos han de investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros segando y recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino. No es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa, viviendo en un sueño religioso. Llenad esta vida con teoría, con todas las buenas obras que os sea posible hacer. Finalmente, hermanos, mi deseo y oración es que cada uno de los que estamos esperando la segunda venida del Señor podamos escuchar de manera individual las siguientes alentadoras palabras dichas por nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén y amén. Gracias por escuchar, que el Señor los bendiga.